Muy buenos días. Bueno, pues un placer poder coger un montón de temas que nos han dejado encima de la mesa. Lo primero, muchas gracias, Ignacio, por este evento, por contar con nosotros, y muchas felicidades porque no solo para el mundo empresarial, sino para el sector de la comunicación sois un referente y que cumpléis muchos años más, que será importante para todos. Bueno, vamos a hablar de almacenamiento. Escuchábamos hablar aquí a los compañeros, hablar de vertidos, hablar de qué hacer cuando tengamos más producción que demanda. Pues, por supuesto, el tema del almacenamiento energético va a ser clave y tendremos que revisarlo, esos planes que nos han ido llegando, tanto por parte del PNIEC como ese Net Industrial Cero, como lo que nos está llegando desde Estados Unidos, ¿no? Creo que el almacenamiento va a ser clave para poder ajustar la oferta y la demanda y que no tener estos desniveles de precios, tener esos veranos con diferencias de precios de invierno, y para ello es clave hablar de almacenamiento. Y para eso te voy a lanzar la primera pregunta a ti, John Macías, que creo que es clave que nos cuentes qué retos y qué alternativas tenemos en el mundo del almacenamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a Forbes por esta organización. Es el primer evento y creo que no va a ser el último, ni mucho menos. Creo que las energías renovables y los datos que tenemos a día de hoy son datos bárbaros. El crecimiento del primer semestre frente al anterior año es del 22%, pero hay una pequeña desproporción. A día de hoy, de los 385.000 millones de euros que han invertido en renovables en el mundo, 350 y pico mil son de una tecnología fotovoltaica. La tecnología fotovoltaica es una tecnología muy madura y muy estandarizada, pero no se puede regular. Entonces tenemos que almacenarlo, y en las mesas anteriores se ha mencionado, ¿no? Entonces el gran reto es las dos tecnologías, que es fotovoltaica y eólica, son intermitentes y hay que regularlas, ¿no? Entonces yo creo que hay tres barreras que son importantes, y el orden, no sé si es el orden adecuado, ¿no? Una es la tecnológica. Falta madurez al almacenamiento. A día de hoy hablamos de almacenamiento y los datos que tenemos en Europa son de almacenamiento de bombeo. El bombeo no es ni de hoy ni de ayer, es de 1920, por poner en contexto. Entonces, estamos utilizando una tecnología de 1920 para un problema del 2023. Pues hay cierto desequilibrio, ¿no? Entonces hay que darle recorrido, que es la primera. La segunda es la rentabilidad. Los costes son altos aún del almacenamiento, no de 1920, no de bombeo, del silicio. Entonces, yo os voy a poner un caso de una industria que estamos nosotros abordando, que es el sector alimenticio, alimentación, lácteo. Tiene un consumo de 365 días. Hemos puesto una instalación de 1,2 megavatios de fotovoltaica y una batería de 125 kilovatios. Pues la batería, según los ciclos que tenemos, etc., no la rentabilizamos hasta el de 15 años. 15 años sin rentabilizar una solución. Con subvención son 12, una subvención del 30%. Es decir, todavía la tecnología tiene que evolucionar mucho, pues el reto de rentabilidad. Y luego el reto regulatorio, ¿no? A día de hoy vemos el almacenamiento como cuando no puedo verterlo almaceno, pero hay un recorrido terrible en agregador de demanda, gestión de pico. En el momento que tenga mucha demanda puedo recurrir a la red. O sea, la gestión de la energía, la digitalización junto con la energía, todavía hay una pequeña brecha que se tienen que unir. Entonces, yo creo que el reto regulatorio para participación en la banda secundaria, todo ese tipo de cosas va a evolucionar mucho. La otra pata de la que vamos a hablar en esta mesa es del poder calorífico sostenible, de los gases renovables, y para ello es un placer contar contigo, Juan Villar, de Nortegas, porque creo que se nos ha quedado pendiente hablar de cómo descarbonizar con otras alternativas y cómo poder llegar a esa industria que es imposible electrificar, y cómo poder ofrecer otras alternativas a los consumidores para que puedan tener alternativas más sostenibles, y qué importancia van a tener estas alternativas para la transición energética. Muchas gracias, Alberto, por invitarnos a este foro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y un poco retomando lo que se ha comentado en la mesa anterior, yo creo que la electrificación es algo fundamental, muy importante para conseguir los objetivos tan ambiciosos que tenemos de descarbonización. No vamos a llegar de otra forma, necesitamos electrificar muchas cosas. Sin embargo, yo creo que es un error asumir que descarbonizar y electrificar son sinónimos. Para alcanzar los objetivos que tenemos, los objetivos marcados por Europa 2030 y no digamos para Net Zero 2050, tenemos que, además de tener en cuenta la electrificación, tirar de otras palancas que tenemos disponibles. Y en ese sentido,
Y se ha hablado en la mesa anterior de cuellos de botella que hay en el sector eléctrico para las redes, de problemas que tenemos en la parte de almacenamiento. Los gases renovables, sin ninguna duda, tienen que jugar un papel muy importante. De otra manera, no llegaremos a cumplir los objetivos, y el objetivo es descarbonizar. El objetivo no es electrificar, el objetivo es descarbonizar. Y ahí tenemos herramientas para ayudar desde el sector de gas. Por un lado tenemos el biometano. El biometano pensamos que es una palanca fundamental para descarbonizar. El biometano, sabemos que España es el tercer país por potencial de producción de biometano. El biometano puede llegar a producir el 45% del gas que pasa hoy por nuestras redes. El biometano resuelve un problema de economía circular. Tenemos un problema de residuos. Los residuos producen metano. En la COP26 se empiezan a marcar objetivos de reducción de metano. El proceso de crear biometano quita ese metano y lo convierte en biometano, que desplaza a un gas natural fósil. Y además nos dota de independencia energética. Estamos utilizando nuestros propios recursos locales para producir este biometano. La independencia energética, en los últimos 18 meses hemos visto que no es un tema baladí. Y yo creo que, por tanto, el biometano, como herramienta de descarbonización, es muy importante y tenemos que empujarlo de manera importante en nuestro país. No solo es biometano de lo que estamos hablando aquí, gases renovables, también estamos hablando de hidrógeno verde. Sí que es verdad que el hidrógeno verde está en un proceso más incipiente cuando hablamos de generación electrólisis a gran escala, más incipiente de lo que está el biometano, que es una tecnología madura que lleva décadas funcionando, que no tiene ningún secreto y que lo que hace falta es un impulso para que realmente se convierta en una realidad. El hidrógeno verde sí que viene un poquito por detrás, pero al final el hidrógeno verde, cuando nosotros hablamos con las industrias, la demanda, se hablaba en la mesa anterior, ¿no? Hay que hablar con los clientes. Nosotros estamos todo el día hablando con los clientes. La realidad es que mucha industria, gran consumidora de gas hoy en día, no ve la electrificación de sus procesos industriales como una solución, por problemas técnicos, por problemas de temperatura, problemas del propio proceso y la necesidad de gas en combustión para poder continuar con su proceso productivo, y sin embargo sí que piensan que el hidrógeno, si es económico y si les llega a su casa a través de una red que les dé seguridad de suministro, sí que piensan que puede ser una solución. Entonces el hidrógeno verde yo creo que es el otro vector fundamental a impulsar. Y por último, yo no dejaría de lado, y sí que es verdad que eso está en una fase más incipiente de I+D, pero de aquí a 2050 tenemos un recorrido y tenemos que apostar por investigar y desarrollar estas tecnologías. Yo hablaría también de los gases sintéticos. Yo creo que estamos viendo, o cada vez oímos más hablar de los combustibles sintéticos, y se habla muy poco de los gases sintéticos. Al final, la forma de producir un gas sintético es exactamente igual que un combustible sintético. Captura de CO2 con hidrógeno verde, tenemos un gas sintético totalmente verde y neutro en carbono. Y esos gases sintéticos se pueden utilizar en la red exactamente igual que se utiliza hoy en día el metano. No hay que adaptar las redes, no hay que adaptar los procesos industriales de los clientes y, por lo tanto, es un vector que hay que seguir impulsando, hay que seguir trabajando. Es una forma de adaptar el hidrógeno verde a las infraestructuras en vez de tener que adaptar las infraestructuras al hidrógeno verde, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de estos tres elementos, más la eficiencia energética, que nosotros trabajamos día a día con nuestros clientes, es lo que nos puede permitir, conjuntamente con la electrificación, cumplir con los objetivos que tenemos de descarbonización. Hablamos de retos en esta mesa. ¿Qué necesita la industria, qué necesita el sector, qué necesitan las empresas para que nos encontremos con unas calderas que puedan calentar una casa con gases verdes, gases renovables, con una industria que pueda fabricar con alternativas más sostenibles? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector? Yo creo que cuando hablamos de clientes industriales, lo que nos están diciendo es que necesitan, a partir de 2030, necesitan hidrógeno verde para descarbonizar. Es lo que nos están diciendo. La gran industria pesada, que al final consume, pues en nuestro caso, por ejemplo, el 70% del gas que va por nuestras redes va a este tipo de industria. Lo que nos dicen es, yo necesito hidrógeno, lo necesito en mi casa, necesito seguridad de suministro, por lo cual necesito unas redes que me traigan el hidrógeno hasta mi casa. Y lo necesito, además, de una forma económica.
alrededor de esto, nosotros lo que hablamos en los polos y en los núcleos donde se concentra esta industria es del desarrollo de valles locales. Loreto hacía referencia en la primera sesión al desarrollo de valles locales. Bueno, pues al final lo que estamos hablando aquí es de juntar o de agregar demanda alrededor de unos polos de consumo industrial importantes de gas natural hoy y en el futuro hidrógeno. Eso lo que permite es hacer electrolizadores de escala. La escala es el driver más fundamental para reducir el coste de la producción de hidrógeno. Entonces, necesitamos escala, agregamos escala, hacemos electrolizadores grandes y los unimos con una red formando un pequeño valle que permita que ese valle consuma hidrógeno. Luego vendrán por detrás las redes de transporte que harán redundancia al sistema y que permitirán que las redes sean más seguras, que den mayor seguridad de suministro todavía y que funcionen correctamente, ¿no? Pero yo creo que arrancar desde esos valles pondría solución a estos retos que están planteando las industrias. Hay un problema evidente que tenemos, y también se hacía referencia en la mesa anterior, ¿no?, que es el coste del hidrógeno verde. El coste del hidrógeno verde es verdad que hay que seguir investigando para reducir el coste del electrolizador, pero 2/3 del coste del hidrógeno verde es el coste de la energía renovable. Entonces, no podemos olvidarnos que hay que bajar ese tercio del coste, que es el electrolizador, pero necesitamos que haya electricidad renovable a costes bajos para producir hidrógeno barato, porque al final el hidrógeno no deja de ser una conversión de la electricidad a un combustible que determinadas industrias, determinadas soluciones pueden utilizar. Entonces, yo creo que ese es el otro aspecto que es fundamental, ¿no? Y reconociendo el hidrógeno verde como un elemento capaz de almacenar esa energía, porque es un elemento físico, con lo cual se puede complementar con otras formas de almacenamiento energético que tengamos en el mundo eléctrico, pero al ser un elemento físico puede almacenar y eso resuelve muchos de los problemas de los cuellos de botella que se estaban hablando antes. Y por eso yo creo que tenemos que apostar por ello. Un tema adicional que diría yo es, no podemos olvidarnos del blending o de la mezcla de gas natural e hidrógeno en determinados niveles. Esto es algo que se puede hacer hoy, en las redes de distribución, que quizás tiene una problemática diferente a las redes de transporte, porque nosotros no damos gas a los ciclos combinados, por ejemplo, que tienen ciertas limitaciones en la absorción de hidrógeno. En las redes actuales se puede mezclar hasta un 15 o un 20% de hidrógeno con gas natural y de esa manera descarbonizar de forma inmediata. Nosotros estamos haciendo pruebas en nuestras redes a día de hoy de un 20% de mezcla. Va todo perfectamente, cerramos todas las pruebas que teníamos que hacer con un 15%, funcionó todo perfectamente. Con un 15% de hidrógeno en las redes de distribución de gas natural hoy podríamos descarbonizar el equivalente a 2,5 millones de hogares. 2,5 millones de hogares. O sea, realmente hay una oportunidad de descarbonización muy fuerte que no podemos dejar pasar, ¿no? Bueno, yo creo que todo este conjunto de cosas es lo que podría dar solución a estos retos que planteas. Bueno, ya has dicho una cosa muy interesante que llevamos hablando esta mañana, que es el tema de con precios bajos de electricidad se puede producir hidrógeno y nos puede servir para almacenar, que es uno de los problemas que se nos planteaban antes, de esos problemas de precios cero. Pues tendríamos aquí una alternativa y una solución para almacenar, pero también hay otras alternativas de las que se habla mucho. Hablamos de baterías, hablamos del tema del bombeo. ¿Qué grado de madurez? Hablabas del bombeo, que tiene bastante madurez ya, pero me imagino las baterías, el hidrógeno. ¿En qué fase estamos? ¿Cuándo nos vamos a encontrar con estas tecnologías que nos pueden hacer que el sistema funcione mejor y pueda casarse bien la oferta con la demanda? Pues el grado de madurez del bombeo es alto, es anciano ya, 1920, más de 100 años. Y entonces, bueno, pues efectivamente el bombeo es almacenar agua y en el momento que hace falta tirarla, una turbina generar electricidad y de noche subirla, ¿no? Y eso lleva funcionando 100 años, más de 100 años. Entonces, eso, hacer una central hidráulica es una inversión muy alta y en mucho tiempo. Entonces, yo creo que la transición energética es lenta. No es una inmediatez energética, se llama transición energética. Ese es el primer mensaje, ¿no? Entonces, hicimos muchas inversiones en el momento del COVID y se aceleró la vacuna en tiempo récord y ahora hay un montón de inversiones que nos están llegando de Europa que deberíamos de acelerar. ¿Dónde debemos de acelerar? Donde hay dos tecnologías, o yo creo que el tema del biogás, estoy de acuerdo con él, está muy extendida y entonces hay dos tecnologías que es el hidrógeno y el tema del almacenamiento, ¿no? El litio, que es el material más utilizado en el coche eléctrico, por ejemplo, entonces, se va a extender. Todavía estamos en procesos de que hace tiempo un coche hacía 400 kilómetros y hace 500, 600, ya hace grandes recorridos.
En el transporte cercano creo que va a funcionar ese tipo de tecnologías. Se está trabajando también en grafeno, que es una tecnología que es más económica. Hay un tema que todavía están trabajando, el tema de inflamación. Y luego yo creo que hay tecnologías que están en una gama más alta, como sales fundidas, por ejemplo, que se utilizan ya desde hace muchos años en termosolar. Son baterías de 200, 400, 300 megavatios. Entonces lo que hay que hacer es esa tecnología escalarla a menor magnitud, ¿no? Y yo creo que ahí tiene recorrido. Y luego yo creo que hay dos temas que perdemos de vista, pero que uno es el MIT, que es un centro de investigación de Massachusetts, que es importantísimo, que desde hace ya 2 años está investigando con tecnologías de aluminio, azufre y sal. Y es una tecnología que va a llegar. Es decir, metamos dinero en investigación que va a llegar. Y otra es un tal Bill Gates, que hizo una cosa muy sencilla, pero y dentro de sus grandes inversiones está invirtiendo en un tema de oxidación del hierro. De tal forma que hoy nos lo cuentan y parece una chaladura, pero está trabajando en proyectos en Estados Unidos de oxidación del hierro, y posiblemente los edificios, la estructura del edificio que es de hierro, y va a seguir 10 de enero durante un tiempo, no sé cuánto, puede ser una batería. Es decir, vamos a ver cosas que aún no somos capaces ni de entender. Y yo en todos los foros en los que estoy, la perspectiva es cada uno defiende su mesa y su silla, ¿no? Y me recuerda cuando ¿es Real Madrid o el Barcelona? Puede ser de otro equipo. De hecho, yo soy de otro equipo. De un equipo más humilde, pero otro equipo. Y entonces, nos estamos pegando y de repente llega un Ibai que monta una liga para gente de otra generación que piensa diferente, que están cableados diferente. Porque yo estoy cableado de una forma y mi hijo está cableado de otra. Que con 20 años tengo que presionar para que saque el carnet de conducir. Y yo con 20 años, 18 estaba perreando por sacar el carnet de conducir. Es decir, y entonces esa generación está cableada de forma diferente. Y están cableados en el modo de uso. Y aquí voy a esto. Mientras nosotros estamos trabajando en defender una tecnología, o estás a favor de la eólica o de la solar. Yo creo que tienen que convivir todas las tecnologías. Hay hueco para todas. Es una transición energética, no es un cambio radical energético, porque es imposible hacerlo. Y creo que hay que recorrido y hay que impulsar sobre todo 2 tecnologías. Almacenamiento, con todas estas tecnologías que están encima de la mesa, e hidrógeno, porque creo que el biogás y biometano, nosotros hacemos ahora una inversión de casi 20 millones de euros el año que viene en 3 plantas de biogás y biometano. Es una tecnología que está ya extendida, que está ya... Ahora hay que desarrollarla, pero que tecnológicamente ya está avanzada. Yo os quiero preguntar sobre todo porque necesitamos planes, ¿sabe? Que la Administración ponga todo de su parte, ¿no? Ahora hay un gran debate entre el famoso IRA de Estados Unidos, el famoso Net Industrial Zero, y nosotros con nuestro PNIE, que lo vemos desde aquí de manera más local. Son 3 planes que van a ser clave para todo lo que estamos hablando, y yo no sé si vosotros confiáis 100% en este borrador que en 2024 se convertirá en realidad, pero estos datos que nos están trasladando desde el Ministerio, desde el Gobierno, ¿crees que son la clave, tienen la llave para convertir a España de verdad en la industria sostenible de futuro y un referente en Europa? Yo creo que vamos a ser un hub de energía. Somos ricos en sol, somos ricos en viento, tenemos mucha agua, hay eólica solar, tenemos posibilidades altísimas. Nos lo tenemos que creer. Yo soy, aparte de eso, soy presidente de la Asociación de Autoconsumo y en 4 años el autoconsumo se ha multiplicado por 25. Cuando esto lo decíamos hace 4 años nadie se lo creía. Y ahora todo el mundo habla de autoconsumo, que tengo en mi casa, que voy a invertir. Y encima es una tecnología que te hace apóstol de la tecnología. Vas con una app en el bar, se enseñas a un amigo, fíjate que listo soy, como ahorro y tú no. Entonces, eso, que es creérselo y divulgarlo, es lo que nos falta en el resto de tecnologías. Entonces, yo creo que la parte más difícil del PNIE, con diferencia, es la parte de aumentar la demanda. Porque hay mucha inversión de Europa con inversión en eficiencia energética, que eficiencia energética es gastar lo mismo, pero más barato, consumir lo mismo más barato, cambiar una bombilla por una bombilla LED, cambiar un doble cristal, etc. Entonces yo creo que la parte más difícil del PNIE es la parte de la demanda. Y pues o electrificamos la demanda o gases renovables. Pero tiene que haber... Esa es la parte más difícil. El resto de tecnologías yo creo que lo vamos a conseguir. Juan, sin movernos del PNIE, que yo sé que desde el sector
se considera un poco que se ha sido poco ambicioso en temas de biometano, de biomasa. ¿Consideras que es un plan energético en el que solo se piensa en electrificación y que no se piensa en otro tipo de moléculas que pueden ayudar a descarbonizar nuestra economía? Yo creo que el borrador del PNIEC está muy centrado en la electrificación. Y ahora estábamos comentando, hay que aumentar la demanda. Bueno, eléctrica, me imagino que te referías, ¿no? Como en la mesa anterior. Pues yo creo que no sé si hay que obsesionarse con aumentar la demanda, lo que hay que aumentarse es por descarbonizar. O lo que hay que obsesionarse es por descarbonizar, ¿no? Y ahí ser prácticos. Comentaba ayer con una administración pública, ¿no? Yo creo que nadie pone en duda que las redes eléctricas sirven para descarbonizar. Nadie lo pone en duda, ¿no? Tenemos herramientas como el biometano que estamos hablando, sin embargo, nadie ve la oportunidad de descarbonizar utilizando las redes gasistas. Y es exactamente igual. Hablamos de la aerotermia como un elemento descarbonizador, cuando la aerotermia puede estar funcionando con electricidad verde o con electricidad que venga del gas, no verde, y sin embargo nadie ve las calderas de gas como un elemento descarbonizador que puede utilizar biometano en el futuro. Y no solo eso, sino que si se transforma una caldera de diésel a gas, se están reduciendo el CO2, las emisiones de CO2 más de un 40%. Es decir, yo creo que tenemos que tener una mente abierta, tenemos que tener muy clara la neutralidad tecnológica y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para descarbonizar como objetivo, más allá de una sola vertiente. Y en ese sentido yo sí que creo que el PNIEC podría ser, y esperemos que sea en sus fases finales, más ambicioso con la oportunidad de descarbonizar utilizando gases renovables. El caso del biometano yo creo que es un caso claro. Europa, y a raíz de todo lo que ha pasado con Ucrania, incrementa sus ambiciones, sus objetivos de descarbonización con biometano, yéndose a niveles del 8-10%, y en España el PNIEC no alcanza esos niveles, se queda sustancialmente por debajo. Yo creo que la oportunidad la tenemos ahí. Somos un país que podemos producir muchísimo biometano. Hay que ayudar. Tenemos un caso muy cercano al nuestro que está funcionando muy bien, que es Francia. Yo estaba en Francia hace un par de meses con nuestros colegas gasistas de Francia, y en la región sudeste, la que puede estar más cerca a donde operamos nosotros, tiene un objetivo para 2030 que el 30% del gas que va por sus redes sea biometano. Un 30%. Desplazar un 30% de gas fósil con biometano. Los señores de Francia nos llevan probablemente 5 años de ventaja. O sea, es remangarnos y impulsar y ayudar. En Francia pues hay ayudas, ha habido feed-in tariffs, hay ayudas a las conexiones a las redes, existe un mecanismo de ayudas y se ha creado un ecosistema que favorece el uso del biometano. Los autobuses van a biometano, incluso están pensando hacer retrofits de trenes locales para utilizar biometano. Es decir, las regiones ayudan al desarrollo del biometano porque es importante para la economía circular y para el desarrollo de la parte agrícola local. Se produce biometano, se consigue independencia energética, y luego lo que se hace es se intenta provocar que haya consumo local. Bueno, pues eso hace que el 30% para 2030 es el objetivo que tienen ellos. Nuestro objetivo está en torno, depende de cómo se calcule, en torno al 5 o 6%. Estamos hablando de 20 teravatios hora. En Francia, a día de hoy, están inyectando 12 teravatios hora de gas renovable y están conectando 3 plantas a la semana. 3 plantas a la semana. Es decir, van como un tiro. Es una oportunidad que tenemos todos ahí. Pues impulsémosla. Igual no hace falta enfocarnos tanto en creación de demanda, sino lo que tenemos que hacer es impulsar las tecnologías que tenemos disponibles para poder descarbonizar. Eso en cuanto a lo que es biometano, que ya digo, yo creo que los objetivos de 20 teravatios hora que marca el borrador son muy poco ambiciosos. Yo creo que deberíamos aspirar a tener 35 a 50 teravatios hora, que eso podría ser el equivalente a un 8-12%, pues intentar acercarnos por lo menos a lo que quiere Europa, dado el potencial que tenemos aquí. El hidrógeno verde, yo creo que se aumenta, respecto al PNIEC anterior, se aumenta de manera sustancial la capacidad o los objetivos de generación de hidrógeno verde para 2030. Yo creo que eso es muy positivo.
En hidrógeno verde, yo lo que sí que creo es que tenemos que favorecer el desarrollo de los ecosistemas de hidrógeno verde. Esto no es algo que vamos a hacer solo o que por poner electrolizadores ya va a estar, ¿no? Yo creo que tenemos que desarrollar esos ecosistemas y para desarrollar esos ecosistemas hay que ayudar a la industria para que adapte sus procesos productivos y hay que ayudar a la industria asegurando que hay redes que le llevan el hidrógeno verde hasta la industria. La autogeneración o los pequeños electrolizadores en las fábricas para hidrógeno verde no van a funcionar, porque los costes se disparan. Entonces eso no va a funcionar, ¿no? Tiene un recorrido para muy pocos nichos, muy pocas situaciones. Yo creo que tenemos que agregar demanda, crear los valles, ayudar a que se desarrollen las infraestructuras de los valles y ayudar a las industrias para que puedan tener acceso a un hidrógeno verde barato. ¿Cómo? Pues ayudándoles con su transformación industrial y viendo mecanismos, sobre todo a corto plazo, que les permitan cubrir el coste de compra del hidrógeno a futuro, el OPEX, porque al final 2/3 del coste del hidrógeno es el coste de la renovable. Entonces tenemos que asegurarnos que todo este ecosistema funciona bien. ¿Para qué? Para impulsar la descarbonización o acelerar la descarbonización de aquellos sectores que son difíciles de abatir. Yo creo que, por resumir, hay dos cosas muy interesantes que has dicho. Por un lado, con vosotros que desarrolláis biometano y biogás, es muy interesante para esa cartera que tenemos de transición energética y reto demográfico, es muy interesante para el reto demográfico buscar alternativas de crear una industria de producción en zonas más despobladas, que yo creo que también es interesante. Y por otro lado, el tema del hidrógeno verde también nos soluciona ese atractivo de una industria que se pueda encontrar con precios más baratos y mejor sistema eléctrico para poder producir y sistemas de producción con otras alternativas más sostenibles. Como estamos entrando en el tiempo de descuento, yo lo que sí me gusta preguntaros siempre es si pensáis que vamos a llegar a ese 2030 que nos marca el PNI y a ese 2050. ¿Creéis realmente, que empiezo por ti, Jon, que tenemos ahora mismo los argumentos? Es verdad que hemos hablado mucho, que tenemos muchos planes, pero ¿necesitamos acelerar mucho para poder llegar a ese 2030 en España y a ese 2050 en Europa? Yo creo que se puede llegar. Tenemos que acelerar mucho la tramitación, tenemos que acelerar mucho la relación marco privado-público. Todavía en el sector público de iluminación, como dato, más del 40% de la iluminación pública de las calles no es LED, cuando todo el mundo sabe que en su casa ahorra con LED. Estamos a años luz, hay un decalaje importante entre el sector público y el sector privado y por mil motivos. Pero es igual el partido del color. Yo creo que hay que escuchar al usuario, que siempre hablamos de generación, pero no nos ponemos el pellejo al usuario. Yo creo que yo estoy con muchos clientes de todo tipo y la industria que lo que quiere es pagar una certidumbre de precio y a largo plazo y una estabilidad regulatoria. Entonces, esas tres cosas son las variables más importantes. El particular quiere pagar menos y ser sostenible, sigue sostenible. Y yo creo que si puedo poner una frase para resumir, yo creo que si creemos que estamos en una época de cambios, nos vamos mal. Estamos en un cambio de época. Época de cambios es cuando la liga se está pegando, si juega, cada gol vale 3 puntos y tal igual. Y un cambio de época es cuando llega Ibai y monta una liga que lo siguen millones de personas. Es decir, tenemos que ir al cambio de época. No hacer pequeñas cositas, sino algo radical. Entonces yo pediría estabilidad regulatoria, agilización de trámites y escuchar al cliente. Juan, te reboto la pregunta para concluir. ¿Vamos a llegar 2030-2050? Son nuestros dos objetivos. Yo creo que son retos ambiciosos. Y yo creo que tenemos que tirar de todas las palancas que tenemos para llegar. Y un poco lo que hemos venido hablando en la mesa, electrificación, por supuesto, pero yo creo que tenemos que utilizar la oportunidad que tenemos de desarrollo de gases renovables. Porque si no, nos vamos a dar con una serie de cuellos de botella y nos vamos a dar con una demanda de clientes que no vamos a poder descarbonizar, y si no atacamos esa demanda no vamos a cumplir nuestros objetivos, ¿no? Si miramos el plan americano, el roadmap del hidrógeno, el objetivo número 1 que plantea es atacar las industrias hard to abate, aquellas industrias que son difíciles de descarbonizar. No podemos asumir que ya llegarán a electrificar, porque la realidad es que hay otras herramientas para llegar a esas industrias. Utilicémoslas. Yo creo que dos buenas noticias que tenemos es una, biometano, potencial tremendo en España, hay que impulsarlo. Pero son buenísimas noticias. El biometano es plug and play, es metano, pero es verde. Entonces, desarrollemos la industria del biometano, desarrollemos plantas, ayudemos al desarrollo de estas plantas con tramitación, con ayudas a la conexión de las plantas a las redes, y de esa manera
podremos estar más cerca de cumplir los objetivos. Y la segunda, hidrógeno verde. Tenemos todos los ingredientes en España, todos los ingredientes para ser una potencia en generación de hidrógeno verde. Tenemos agua, tenemos sol, que es lo que necesitamos para poder generar biometano, para poder generar hidrógeno verde. Con lo cual es buena noticia, pero tenemos que ayudar al desarrollo de los ecosistemas, tenemos que ayudar al desarrollo de los valles, tenemos que ayudar a las industrias para que esto sea una realidad. Pues os quiero agradecer mucho porque ha sido un auténtico placer compartir con vosotros, con Jon Macías de Edison Next Spain. Muchísimas gracias. Y a ti, Juan Villar, de Nortegas. Ha sido un auténtico placer compartir con vosotros. Creo que hemos puesto muchos deberes y creo que tenemos tiempo, a ver si lo aprovechamos bien. Muchas gracias. Gracias.